Bueno, bienvenidos de nuevo al tercer episodio del podcast de 3Dits, donde hablamos de soluciones de negocios digital, especialistas, formas de trabajar de forma independiente para mejorar sobre todo la cuenta de resultados de nuestros clientes que están vendiendo en todo el mundo, en todo tipo de compañías, en todos los sectores. Y hoy pues tenemos el privilegio de tener al lado nuestro a Julio Domínguez García, que para mí, te lo he dicho y te lo diré antes, es decir, para mí eres una de las personas que más sabe del post-compra, y vamos a llamarle post-compra, de España, por determinadas vicisitudes, pero sobre todo porque eres experto en transporte y logística, es decir, has mamado desde pequeño el transporte y la logística, y eres el fundador además de una compañía con la que nosotros trabajamos, que se llama Tabulación, y que es una empresa que ayuda a otras compañías a automatizar los procesos logísticos y de atención al cliente para escalar sin errores operativos, que bueno, eso se dice así como muy rápido, ¿verdad, Julio? Pero la realidad es que todos vivimos un proceso similar. Así que, bienvenido, Julio. Pues muchas gracias por invitarme a este número 3. Muy bien, pues es el número 3, es un gran número. Y vamos a tratar de que sea el mejor posible. Bueno, cuéntanos por encima quién es Julio y qué te llevó a especializarte en logística y automatización. Algo que tú lo cuentas a los niños pequeños del colegio y les preguntas, oye, ¿tú a qué te quieres dedicar? Pues normalmente la gente pues no dice eso, ¿no? Pero hay una historia ahí detrás, ¿verdad, Julio? Bueno, yo parto del mundo de que, bueno, mi padre ha sido transportista toda la vida, entonces lo he vivido desde pequeño. Es algo que siempre he querido, siempre me ha gustado. Y como anécdota, dejé de estudiar la universidad para hacer el servicio militar, que fue el último año que había de servicio obligatorio, y corté precisamente para meterme en transporte. Y era pues una pasión que tuve, y a partir de ahí ya me metí en las empresas que monté de transporte, y he estado pues hasta prácticamente ahora, hasta diciembre de 2025. ¿Qué empresas has tenido? Pues he sido franquiciado de una marca de logística, de las más importantes de España, y la verdad que el proceso ha sido siempre muy bueno y he estado a gusto. Y bueno, el ser los pioneros en el courier pues siempre nos ha llevado a estar en una posición cómoda y bonita. Muy bien. ¿Y cómo fue eso de, porque si estabas trabajando efectivamente en una franquicia de transportistas, cómo es que esa inquietud que te lleva a de pronto a cambiar de trabajar en operaciones logísticas puras a crear una empresa como Tabulación? Pues Tabulación al final nació por la necesidad. En estas empresas que son tan grandes, al final siempre hay esa carencia de cosas, y pues ese culo inquieto que he tenido siempre, estudiando ese basic que se estudiaba antiguamente, pues siempre me ha llevado a ir innovando cuando la marca madre no nos daba alguna respuesta. Y eso con el tiempo ha ido llevando a que mucho compañero, mucho conocido en el mundo del transporte me ha ido pidiendo asesoramiento, me ha ido pidiendo ayuda, y eso fue cogiendo bola y fue haciendo una bola de nieve grande hasta que en 2013 pues ya decidí montar Tabulación. Ese fue el recorrido. Entonces, entiendo que Tabulación es una compañía que ofrece soluciones, software de automatización. Empezó a empresas logísticas, ¿no? A empresas, a operadores o franquiciados logísticos que querían Ujú. automatizar procesos, tener más control de todo, ¿no? Pues surge de ahí el proceso. Porque la parte de la logística y de las operaciones siempre es sobre todo para el emprendedor o el empresario o la gran compañía que va a montar un e-commerce. ¿Tú qué percepción ves que tienen en la parte que tiene que ver con la logística? Es decir, cuando viene a tu compañía alguien o venía a tu compañía en la empresa logística, para ti, ¿qué percepción tienes de cómo entendían el trabajo que tú hacías? ¿Lo veían como un servicio externo? ¿Lo veían como un servicio adicional a su marca? ¿Cómo lo veían? Pues lo veían simplemente como un proveedor más. Y ese es el problema. Hay mucho e-commerce que no se da cuenta de que una vez se hace un pedido, se paga y se genera ese envío. De ese punto hasta que llegamos a casa del cliente, hasta que se llega a casa del cliente, no se dan cuenta de que la empresa logística son ellos, es el brazo de ellos. O sea, nosotros representamos a ellos. Entonces, cuando hay alguna movida en ese sentido, al final le repercute siempre al e-commerce. No es consciente, hay mucho e-commerce que pues, eso, te trata como un proveedor más, te da los envíos y desconecta. Y luego, pues,
A partir de ahí es cuando arrancamos nosotros. Sí, yo en muchas conversaciones que veo en LinkedIn de e-commerce manager y de dueños de compañías que hablan y resulta que una clienta de pronto hace un comentario en las redes sociales diciendo es increíble cómo esta marca, y habla de eso, es decir, no habla de es increíble cómo el transportista o MRV o DHL, no, o sea, lo que está hablando es increíble cómo esta marca fulanita es incapaz de gestionar correctamente, no saben que al final, o sea, esa percepción que tú tienes es real, ¿no? O sea, al final es como un servicio al que tú contratas como un proveedor que no lleva consigo nada más que entregar el paquete, ¿no? Esa es la visión que tú Exacto. tienes. Sí, sí, tal cual lo has dicho. O sea, para ellos es un proveedor más. Un poco, ¿no, Julio? Al hilo de esto, hablamos ya no solo de transporte. Bueno, no lo he presentado, perdona Iñaki, no lo he presentado. Mi compañero Iñaki, que es el coordinador de recursos y proyectos, se me ha ido, como estamos todo el día juntos, al final no se me ha ido, pero bueno, en este podcast me acompaña mi compañero Iñaki, que no solamente sabe de innovación, de IA, de automatización y todos estos procesos, sino que coordina todo el departamento de proyectos de e-commerce que actualmente se está sacando a la palestra. Ahora, sí, disculpas, mil disculpas, muchas gracias Iñaki, adelante. Que va, no, te comentaba Julio que a raíz un poco de esto, ¿no? Ya no es el servicio de transporte, sino es el servicio de postventa. Sois el brazo del cliente una vez que el producto sale de su almacén, ¿no? Es decir, cambia un poco el paradigma, ¿no? Influye mucho en todo ese journey del cliente de la fidelización, hablamos mucho de fidelización, compra recurrente, la percepción de la marca, que ya no solamente es el momento de compra, sino que perdura en el tiempo, ¿no? Todo eso al final sois ese brazo armado, ¿no? Entonces, ¿cómo en un e-commerce moderno, ¿no? Estamos hablando ahora, ¿cómo definirías ese postventas, ese servicio postventa o ese trabajo postventa que hacéis junto de la manita con el e-commerce, ¿no? ¿Qué pasa ahora, no? Ese e-commerce moderno, ¿cómo es? ¿Qué pasa a partir de que le das a comprar? O sea, esa es un poco la gran filosofía, ¿no? ¿Qué pasa posterior? Pues que se pone en marcha un mecanismo muy complejo hasta que se llega a casa. La gente muchas veces no es consciente de que compra hoy y mañana lo tiene en casa. Ahí pues hay empresas como en la que yo estaba que pues había cerca de 11.000 personas trabajando. Entonces es un conglomerado y una capilaridad muy grande para que ese paquete llegue a casa y llegue en perfectas condiciones. Por eso la importancia de lo que hablábamos antes. Muchos e-commerce no son conscientes de la importancia que tiene el partner logístico porque somos ellos y si no damos la talla, el que queda mal es él. Él discutirá y se quitará el proveedor y lo cambiará, pero no son conscientes de la importancia que lleva toda ese sistema de lo que pasa hoy hasta mañana que se entrega el envío. La noche es la complejidad de la logística. Y un poco al final tabulación, ¿no? Trabaja esa parte de automatización dentro de ese proceso para que el partner logístico también vaya de la mano con el e-commerce, cada vez queremos comprar más rápido, tenerlo antes en casa, somos más críticos, tenemos más voz en las redes sociales y demás. ¿Cuáles son esas fases más críticas que al final la automatización, ¿no? Esos procesos aportan mucho valor al transportista, a ese partner del e-commerce para que todo suceda en tiempo? La fase más crítica siempre es el que el cliente no se sienta solo. Esa es la parte más importante. El cliente necesita ese cariño, es decir, en el momento paga que no haya un nada, no haya un vacío. Entonces el cliente quiere. Y ahí es donde entramos pues, con soluciones como el tema de WhatsApp y todo lo que tenemos a través de bots, en el que se va informando al cliente constantemente de todo lo que está pasando. Porque ese vacío de información genera ansiedad. Hay mucha gente que siempre está con la duda, ¿dónde está mi envío? ¿Por dónde va? ¿Cuándo viene? Pues la gente, lo que es la compra caliente o la compra, la gente quiere tener el producto. Y ese vacío yo creo que es la parte psicológica más importante que mucha gente descuida. Esa atención, esa automatización de estar constantemente a su lado. Es decir, aquí estoy para lo que necesites. Sois el intangible hasta que llega el tangible, ¿no? Exactamente. Es decir, el producto no llega, pero llega el servicio que estamos dando. Y por otro lado, pues, o sea, está claro que hay un proceso en el que yo termino la compra, a partir de ese momento se resuelven una serie de mecanismos que automatizan quién lo va a recoger, en qué momento, de qué formato, o sea, todas esas prioridades y toda esa dinámica. Luego hay un proceso informativo constante al cliente de, pues está preparándose el pedido, ha salido del hangar, está en proceso de reparto, que eso lo hacen muy bien algunos grandes marketplace y algunas grandes operadoras. Pero ¿cuáles son los errores? O sea, ¿cuál es el error más grave que tú crees que existe en la parte de logística postventa? ¿Cuál es el error que no puede cometer ningún e-commerce?
Ahí la pregunta es un poco compleja de explicar, porque ese error por la parte de logística es la falta de información. Hoy en día los grandes partners tienen muy buena información, pero sigue habiendo mucha carencia a nivel de APIs, a nivel de integraciones entre e-commerce y partner, sigue habiendo mucha información que no llega. Y luego hay mucha información que llega, pero el e-commerce no invierte lo suficiente en ese proceso de automatizar toda esa información para trasladarla al cliente. O sea, hay mucho e-commerce que delega mucho en la logística y la logística no toda da la información que necesita. Y ese es uno de los grandes problemas que el cliente no recibe. Tiene que estar pendiente. Entonces, hay e-commerce que sí que se destacan un poco en el sentido de que son ellos los que motivan esa información. O sea, al cliente algunos igual saturan, pero al final es el exceso de información, creo que siempre es bueno porque el cliente que paga, lo que hemos dicho, no se tiene que sentir solo. Y otros pecan de no tener nada, de simplemente darle el número de tracking del partner y a partir de ahí se acaba. Y eso es un gran problema porque están delegando su empresa, su vista, están delegando su vista a una empresa de logística que no todas tienen ese exceso. Primer aprendizaje, o sea, nunca simplemente compartir el tracking del proveedor. O sea, mantener tú el control de la relación con el cliente con la comunicación que puedas tener. Totalmente, totalmente. Es que si no estás delegando tu empresa. Y luego a la hora de integraciones, la compañía a través de su propio e-commerce puede estar conectada con este proveedor y con otros proveedores para recibir cierta información y dar feedback al cliente, ¿no? Exacto. Y en ese proceso de interaccionar y tener integraciones y tener contenido, lo que aporta tabulación es que recibe toda esa información y la compone en un modelo de comunicación para que el cliente se sienta totalmente acompañado en cualquier problema que pueda tener, ¿no? Incluso de deslocalización que ahora pasa muchísimo, ¿no? O sea, que te dejan los pedidos en la puerta de la calle, o que no te encuentran, o que te lo intentan encontrar. El otro día en un e-commerce en Valencia vimos que el porcentaje de devoluciones por no entregable era alrededor del 10%, o sea, era una puñetera barbaridad y vendían muebles, ¿eh? O sea, que movidón del 15%. O sea, había una pila gigantesca, ¿no? Entonces, ahí ese punto de error es la delegación. Me gusta ese concepto de que la delegación 100% a la empresa de transportes, porque tú sabes lo que hay detrás de la empresa de transportes, ¿no? O sea, ¿cómo está actualmente el sector de transportes y cómo está, o sea, la gente que trabaja en ese sector, los precios? O sea, obviamente como clientes pensamos que se paga mucho, pero por otro lado piensas, ¿cómo se va a pagar mucho si al final viene un tío a mi casa un domingo a las 11 de la mañana y me llama a la puerta y me entrega el producto? ¿En qué situación se encuentran actualmente las agencias? Pues hombre, si te tengo que ser sincero, es un sector complicado, porque los costes del e-commerce, o sea, desde que nació el e-commerce, el transporte pues ha sufrido mucho ese low cost en el que la gente paga poco o prácticamente no paga envío, lo quiere para mañana y quiere un servicio premium. Entonces detrás hay un ecosistema de transporte que el transporte no es barato, tiene un coste muy alto, cada vez lo tiene más. Estamos escuchando la carencia que hay de transportistas a nivel europeo, a nivel mundial, es un gran problema de profesionales y lo vemos en la calle, o sea, vemos un poco cómo se va sobreviviendo en el reparto del día a día, lo que es la última milla, pues está, en fin, solo hay que mirar en la calle de nuestros barrios y ver un poco lo que hay. Es un tema delicado, el coste con lo que se tiene que aportar. ¿Y qué puede hacer también el transporte en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que los usuarios, cada vez que usamos más cosas, nos vamos acostumbrando a que hay servicios premium, incluso cuando ya tienes el dolor porque pides muchos paquetes, ¿no? Pues ya sabes que un mejor servicio, alguien que te lo sube a casa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué puede hacer el transporte también o el sector de transporte para posicionarse en ese premium y que la gente esté dispuesta a decir, oye, yo pago 10 euros porque me traigan este producto y ya no voy siempre al gratis, a lo más barato, ¿qué puede hacer ahí el sector? El transporte lo tiene muy claro. Hay unas tarifas y se mandan. Cuando se consigue un cliente, como cualquier negocio, pues se tienen unas tarifas y unos presupuestos. El problema es el e-commerce o el sector del transporte o el mundo del e-commerce que bueno, pues exige. Es un mercado muy competitivo. A nivel mundial, pues la venta es como todo y los costes es un punto importante. Y bueno, pues se van arañando céntimos, hasta llegar a ese punto que es lo que vemos, que hay gente que paga una cuota anual y tiene envíos ilimitados a casa o es gratis el porte. Entonces, cada vez hay más e-commerce que sí que ponen un mínimo de compra
y si no te repercute en el coste del transporte. Porque si necesitas una buena atención y un buen servicio, al final no se sostiene. A ver, dentro de la cuenta de resultados, en la parte de logística puede estar entre un 10% y un 18%. Y cuando hablamos de un 10% dentro de la cuenta de resultados, estamos hablando de un e-commerce que funciona muy bien. Es decir, funciona muy bien con un porcentaje de devoluciones muy bajo, ¿no? Porque donde entra realmente el caos dentro de este proceso es cuando elementos que incluso no influyen en la parte de devoluciones, sino en la comprensión del producto, en la comprensión de las tallas, en la selección de producto correcta, etcétera, etcétera. Es decir, porque en el tema de la logística inversa, ahí hay ganancia o hay pérdida. Pérdida, total. Total. Eso no es discutible. O sea, la logística inversa es un gran problema. Debería ser De hecho, es el agujero negro. Es el agujero negro. Pecado. Debería ser pecado mortal. Debería de estar prohibido por ley. Es un gran problema. Eso se lo decimos voy a decir una barbaridad, se lo decimos a las mujeres y las liaríamos pardas, porque no hacen más que cambiar y volver. Sí, de hecho hay mucho e-commerce que compras una prenda y te mandan las 3 tallas, la que tú crees, una por arriba y una por abajo. Pruébatelo y lo que no venga se debolsa. Hay muchas marcas que han jugado a eso, ¿no? Durante años, decir, bueno, no te preocupes, pide 2 y ya me devuelves el otro. Y claro, cuando eso incurre en tanto coste logístico, y no solo logístico, sino impacto de marca de tema de pues, contaminación, ¿no? Última milla, etcétera. Claro, también ese impacto social que tiene, ya la gente también dice, oye, esto también afecta, es muy ¿no? bonito que un muy e-commerce de un bonito. servicio decir, no te preocupes, que te mando la blusa o te mando el pantalón y te mando tu talla que crees y una por arriba y una por abajo. Y lo que no te venga te lo devuelves y no hay problema. Pero eso o sea, no es viable económicamente. Es un un coste tema, doble. O sea, va a haber un 18% de gastos de tu cuenta de resultados. Es decir, si tú lo vendes a 100, hay un 18 pavos que te van a ir de ese proceso. Pero hay empresas que vivían de eso, ¿no? ¿No os acordáis? Empresas que enviaban el producto y tú seleccionabas y luego devolvías lo que no te ibas a comprar. Eso. Ahora creo que tanto Inditex como Mango ya están en procesos de hacer perfiles por cada tipo de cliente. Es decir, ya por fin van a tener totalmente fichados a los que todo el rato hacen devoluciones. Y a esa gente en concreto, cuando están comprando, ya le dicen que sí que tiene que pagar devoluciones. Sí. ¿Sabes? O bueno, en el caso de Inditex, lo que está haciendo es usar sus tiendas para decir, vale, te vuelve lo que quieras, pero vas a la tienda. A la tienda Entonces, el coste para nosotros es cero. Correcto. Bueno, pues ahí la realidad es que, fíjate que en la parte de devoluciones, nosotros que trabajamos mucho con herramientas, para hacer que la devolución sea menor, lo que hacemos es, hay 3 procesos, uno concienciación, otro información y otro penalización. Pero la realidad, la penalización tiene que ver con lo que hablábamos de hasta una compra determinada no es gratis, ¿no? O incluso tener tu propio segmento para poder hacerlo. Pero una de ellas es la información. Y es que hemos detectado, por ejemplo, que en las fichas de producto, cuando la gente está comprando, mediante IA, introducimos preguntas y respuestas que otros clientes hacen de ese producto en concreto. Y resulta que hemos detectado que el índice no de compra, que obviamente se ve influenciado, sino de devoluciones, es menor cuando el cliente ha sido capaz de hacer preguntas y que le respondieran correctamente. ¿Por qué? Porque la voluntad de compra es mayor. Súper curioso. Esa es la parte que tiene que ver con la información. Luego la parte de la valoración, es decir, de decirle a alguien que, oye, que esto cuesta dinero. O sea, que en realidad lo que buscamos es que estés seguro de tu producto, y en la parte, por ejemplo, de tallas, que utilizamos herramientas de IA también para poder que tú cojas cualquier producto, pones tu DNI, le haces una foto y automáticamente te dice la talla que tienes ese e-commerce, y en más te guarda tu perfil, tu propio perfil, es decir, coges la camiseta o el jersey o el pantalón, el que más te gusta, el que mejor te queda, tú coges, te creas el perfil, le haces una foto con tu DNI y automáticamente ya sabe cuál es tu medida perfecta y te dice dentro del e-commerce en el que estás cuál es. ¿Qué pasa? Que al final no estamos trabajando en el post-compra, que es donde se genera toda la parte de costes adicionales a la parte de la cuenta de resultados. Estamos trabajando en el pre-compra. La preventa. ¿Vale? Y parece mentira, pero hemos visto casos en los que las devoluciones han bajado de un 10% a un 4% solamente por el hecho de informar. Y entonces yo creo que los e-commerce deberían trabajar mucho más eso. Es decir, que realmente la gente cuando compre las cosas las haga con intención, habiendo verificado que su talla es la correcta, que todas las preguntas las has respondido y que lo quieres hacer, ¿no? En ese juego
es en el que tendrían que ir, yo creo que la mayoría de los proyectos, ¿no? Y, pero aparte de eso está la parte de que la gente quiere hablar contigo, porque cuando no tiene información, ¿no? Es lo que tú dices, o sea, toda la información es difícil tenerla, porque al final tú estás trabajando en tu vida, en tu historia, tienes tus horarios, y hay veces que no estás en un horario concreto ni en funcionar, ¿no? Entonces, una de las partes fundamentales es transformar en comunicación la información, ¿no? Y ahí como en tabulación, ¿cómo lo organizáis para grandes compañías para las que estáis trabajando actualmente? Un poco transmitirles el cómo hago ese customer journey de relación con el cliente para definir cuáles son los problemas que normalmente tienes a nivel de comunicación y definirlos para utilizarlo a través de un bot de WhatsApp o a través de voz mediante inteligencia artificial y cosas así. Pues esto es data. Esto es todo data. Son datos y con los datos lo que hacemos es transformarlos en información. Entonces, cuando hay empresas grandes o empresas pequeñas o microempresas que tenemos gente que está sola en casa y se les pone un bot porque quiere una atención al cliente 24/7, el bot tiene que ser bueno. Y para ser bueno necesita data, necesita información. Y esa preventa bien informada lo que hace es bajar el ratio de devoluciones, problemas, incidencias, de ese mal servicio que hace que el cliente no vuelva a comprar. Pero en grandes compañías tipo, pues no sé, puedo decir Cecotec, puedo decir Mediamar, puedo decir, pues yo qué sé, Leroy Merlin, etcétera, etcétera, que el índice, el volumen global de consultas puede ser infinito. ¿Cómo estructuráis la información para poder resolver el máximo posible de incidencias de consulta que puedan tener? Bueno, eso al final lo que hacemos es parametrizarlo todo en servidores y gracias a los algoritmos que ahora está tan de moda llamaría, que nosotros ya hace muchos años que usamos, desde el año 16 empezamos a usar algoritmos inteligentes, que ahora, repito, a nivel de la ingeniería informática, pues el tema de la IA suena demasiado y no dejan de ser algoritmos predictivos sobre bases de datos que tenemos. Al final toda esa información se mete en un servidor y ese servidor lo que hacemos es interpretar toda esa analítica, toda esa consulta, toda esa problemática del día a día y se va alimentando para al final dar una respuesta lo más humana posible en el sentido de ayudar a la persona. Pero se le da como un protocolo de respuesta, o sea, igual que pues, cuando estamos trabajando con algunas herramientas de IA, lo que hacemos es que le dotamos de mucha información al algoritmo y entonces cuando alguien está preguntando algo en concreto, tiene no solo la capacidad de crear la respuesta, sino consultar lo que tenga que consultar para construir la respuesta. ¿Es Exacto. un poco así? Sí, sí, sí. Ahí es donde entra una buena ingeniería informática de hacer un resultado óptimo. Hoy en día cualquier persona puede comprar una aplicación de IA, meterlo en una base de datos e interpretar. Pero luego está ya un sistema, un escalón un poquito más alto a nivel profesional, en el que sí que es cierto que bueno, pues ahí hace falta un trabajo más meticuloso para que la información sea real, para que no tengan lo que llamamos hoy en día las alucinaciones que hacen todo el tema de la IA y sobre todo que sea primero que sea un sitio local, que no esté en la nube. Que mucha gente, el tema de la información y con la protección de datos, eso tiene que estar bien protegido y tiene que estar en un sitio local que no pueda estar conectado con la red. Y esos datos lo que hacemos es interpretarlos muy bien interpretados. Y es todo a base de la rutina del día a día que tiene ese e-commerce. Toda esa rutina lo hacemos es meter en la coctelera, lo metemos todo, lo agitamos y sacamos información. O sea, se crea infraestructura propia de Siempre. servicio, donde ahí se meten los modelos y básicamente es un tema de eficiencia, ¿no? Es decir, si estás utilizando un recurso que están utilizando millones de personas o si estás utilizando un recurso que está utilizando tu compañía y tus clientes, ¿no? Entonces, a nivel de eficiencia, ese modelo, porque yo sí que he visto, o sea, todo lo hemos visto cuando escuchamos alguna conversación con IA, que se producen como segundos de no contestación, ¿no? Eso es procesamiento, entiendo, ¿no? Eso es Sí. puro procesamiento donde el cliente se siente un poco extrañado, ¿no? Porque entonces, ahí el verdadero juego es tener una infraestructura propia donde dé un servicio de un modelo de IA lo suficientemente eficiente para que el procesamiento sea muy específico, muy vertical de la logística, de la operación o del propio cliente, de su protocolo, etcétera. Y entonces la respuesta puede ser rápida, porque si no, es lo que decías, algunos modelos cogen cuando están procesando bajan la voz o hacen cosas extrañas, ¿no? Hacen extraños. Sí. La clave es trabajar en local, tener un servicio propio para el cliente
y se le hace su propio cloud, su propio disco duro, su propio sistema para que la gente lo entienda y se trabaja sobre él. Entonces no tenemos el problema de tener que salir fuera, de tener que buscar o tener que divagar. Esa es la gran diferencia entre algo local y algo pues comprado normal, un chat GPT. Y aparte que para la gran compañía, la gran corporación, el enterprise, está claro que toda la parte de data es fundamental que por compliance la tengan bien resuelta y por protección de datos. Al final o sea, son tus calzoncillos. Sí, puestos, sí. ¿sabes? O sea, tus calzoncillos a la hora de enseñar a la gente cómo funciona. ¿Cuáles serían los KPIs que tú crees que te harían ver que una logística o la parte de logística y atención al cliente se está llevando bien o que se está llevando mal? ¿En qué te fijarías tú? O sea, entras en un sitio y cuando entras a verlo, ¿en qué te fijas? Pues ahí hay dos partes. Primero, lo que tienen que hacer los e-commerce es no guiarse mucho por los KPIs que le dan los proveedores logísticos, porque suelen estar, evidentemente, pues un poco tirando hacia cada uno, ¿vale? O sea, cuando analizamos una eficiencia en la entrega, ¿qué es la eficiencia en la entrega? El primer intento de entrega, segundo intento de entrega, es culpa del remitente que no estaba, es culpa de la empresa logística. Entonces, ahí al final eso se maquilla para que sea bonito de cara al cliente. Entonces, lo mejor como segundo punto siempre es que el e-commerce se preocupe de estar con una buena atención al cliente y que pregunte al cliente, que vea la realidad. Es la mejor fórmula. Las opiniones, ¿no? Las opiniones. Las opiniones del No lo que me diga el partner, sino cómo te ha ido. Esa parte de cómo te ha ido la experiencia de uso a nivel logístico, cómo te ha ido. Y ahí te vas a enterar mucho de la realidad de qué es lo que está pasando en la calle. No... Curioso, ¿no? Eso, hay un gran marketplace chino, no diré el nombre, pero todos sabemos cuál es, ¿no? Que es verdad que son muy pesados en las notificaciones por email todo el rato del envío y además cuando llega, ¿no? Ya te han notificado que lo han entregado, pero te pregunta para que verifiques que lo has recibido y si todo estaba bien al recibirlo y si todos los ítems que tú marcas dentro del paquete estaban dentro, ¿no? O sea, es curioso, entiendo que al final es una logística mucho más compleja, ¿no? Internacional, avión, etcétera, pero son muy pesados hacia el cliente para que eso lo verifiques. Sí, pero al final es igual que sea algo que viene de Asia o sea un e-commerce de la misma provincia. Al final, en el momento yo doy el envío a una empresa, a un partner logístico, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Cómo va? A mí me prometen pues lo de siempre, todo genial, todo fantástico, sin problema, o no comunico. Hay empresas que pecan en exceso en comunicar todas las incidencias y otras no te dicen nada. La sensación del que no te dice nada es, joder, todo va genial, porque no me dicen nada. Y otros pecan en exceso. Yo creo que la clave está un poco en el punto intermedio, ¿no? Ni preguntar todo el rato porque das una sensación de que no tengo ni puta idea. O sea, es que no me he enterado y me tienes que contar tú la película, ¿no? Entonces, y luego el no preguntar, obviamente, pues o eres perfecto y todo sale perfecto y cosas así, pero eso no suele pasar. Para eso está el mundo de la atención al cliente y los bots, que están los 24/7 trabajando y cuando el cliente quiere preguntar algo tiene respuesta inmediata. Esa es la clave. Eso es lo que yo te quería preguntar. Tú cuando entras en un sitio, yo por defecto, a mí ahora ya menos, ¿no? Pero me acuerdo cuando empezaba en las empresas y llegaba a una empresa y llegaba siempre antes, ¿no? Entonces me sentaba. Entonces empezaba eso antes, porque ahora pues todo el mundo lleva cascos con el teletrabajo y tal, pero me sentaba y veía cuántas veces sonaba el teléfono. O sea, cosas así, ¿no? O sea, cosas muy chorras que tienen que ver con, oye, esta empresa es operativa o no operativa, ¿no? Pero en el tema de la logística y la atención al cliente, uno de los factores principales es en gran compañía, como nosotros hemos visto, en la que hay 60 en el call center. O sea, 60 en determinados tipos de productos donde buscan una referenciación, una ayuda, un no sé qué, no sé cuántos. De pronto tú dirás, oye, ¿dónde están los de atención al cliente? Creo que es un gran punto, ¿no? De entrar en el sitio y de pronto ver a un montón de gente que está cogiendo el teléfono, hablando con la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Ese punto de KPI es básico, ¿no? O sea, si tú de pronto tienes a 100 personas al teléfono dentro de tu organización, es un KPI de que deberías automáticamente darle una vuelta a cuánto de esa conversación, que no quiere decir que sea el 100% de esa conversación, pero cuánto de esa conversación realmente se podría automatizar y podrías escalar realmente de una forma operativa. Porque tenemos empresas de cosmética que efectivamente dicen que en determinadas temporadas de rebajas y tal, tienen que aumentar el volumen de personas en 30 o 40 personas. Eso es porque no tienen un buen sistema automatizado. Al final es lo de siempre, o sea, el coste. Nosotros cuando hablamos con los CEOs y con los dueños de empresa, buscan lo que nosotros hacemos, que es optimizar costes.
Cuando hablas con el personal, pues al final nosotros lo que hacemos es eliminar al humano en la ecuación por sistemas inteligentes. Esto no quiere decir que la IA nos vaya a quitar el trabajo, que esa es la pregunta del millón que siempre está, sino que hay mucha cosa que es recurrente. Todo lo que es recurrente es automatizable. Así de simple. Entonces, en un call center que hay 10 personas atendiendo, se puede hacer perfectamente con 2, y de ese 87-88% de preguntas que son recurrentes bueno, en un caso normal, que puede llegar a un 94, 94,5 según los datos que tenemos, son preguntas recurrentes. Pero ya no solo se trata de una respuesta simple, sino que hay un bot que puede conversar y que puede hablar contigo y darte explicaciones. Pero necesitas 10 cuando lo puedes hacer con 2, y ahí hay un tema muy importante en coste. Ujú. Y bueno, para hablar de casos prácticos en concreto, cosas que hayas visto tú que hayan generado grandes cambios. O sea, una compañía, pues eso, lo que hablamos de un call center que tiene tantas personas y de pronto pasa a tener muchas menos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los pequeños cambios que generan grandes mejoras dentro de la organización? Cosas que te hayan dicho, sobre todo clientes, es decir, oye, mira, desde que hemos implementado esta historia que nos contaste, pues hemos cambiado un montón de elementos. Hay dos partes, el tema de la atención al cliente y luego a nivel logístico. O sea, cualquier empresa que trabaja con más de un proveedor logístico, con la aplicación Intab, que es la que tenemos que es el software logístico, ahí lo que hacemos es fusionar todos los proveedores y todos los clientes en una sola plataforma, con la respuesta de todo esto de que el cliente no tiene que, o tú no le tienes que dar el tracking y tiene que irse a la plataforma del cliente, o tú como cliente, como e-commerce, si tienes 5 partners para distinto tipo de productos, tienes 5 páginas web abiertas, con 5 intranet, con 5 tal, lo tenemos todo unificado. Eso que hace que todas esas incidencias, ese día a día de los envíos, el cliente puede entrar a esa plataforma, que es una plataforma totalmente personalizada, con el logo del e-commerce y con todo el sistema del e-commerce, integrada con Shopify, con cualquier aplicación, y lo que hacemos es, en tiempo real, tener todos los datos y todos los envíos. Me da igual el partner que sea, todo está en la página del cliente de e-commerce. Tiene la consulta, tiene la incidencia, la gestión la hace toda desde un solo sitio. Esa es la parte importante. O sea, unificáis toda la data de Toda. logística y de atención al cliente en Exactamente. una sola plataforma Exactamente. que se conecta al e-commerce, a Shopify en concreto o cualquier Sí, a otra los plataforma partners para logísticos. poder trabajarlo. Pues sí, Exacto. porque, a ver, la centralización y la gestión de la data es la base. Al final, si yo voy a meter cualquier modelo ahí a investigar cosas, la parte de la data es lo más operativo, ¿no? Y el mayor problema, ¿no? Que muchas veces no tienes la data integrada, no sabes dónde verla, no sabes cómo juntarla, entonces tampoco tomas decisiones en base a datos porque no los tienes. Y no todos los partners logísticos están igual de automatizados y de modernizados. Hay empresas que el tema de la modernización es muy compleja, porque hay empresas muy grandes a nivel nacional e internacional, y luego tienen unas APIs, o sea, las APIs son las integraciones, las integraciones que tienen pues están muy obsoletas y no dan información y nos cuesta muchísimo integrar. Entonces ahí es donde se nota una buena integración. Al final te quita todo ese problema. Pero lo que digo, no solo la parte del e-commerce con los proveedores, sino del e-commerce con los clientes, tenerlo unificado. O incluso hay muchos que nos piden el personalizar hasta el envío, es decir, ya no saber quién es el proveedor logístico, sino el envío es por la empresa e-commerce X y sale por aquí, sin dar explicaciones, porque el e-commerce puede decidir con quién sale en función del código postal, de la provincia, de la calidad de ese momento, de zonas que son zonas negras que tienen mal reparto, y lo va combinando. Yo no tengo por qué dar explicaciones, o un partner logístico que no nos ha funcionado bien, cambiamos o sea, simplemente es la marca. Es que se sigue haciendo, se sigue haciendo. O sea, hoy en día un e-commerce, pues este ha salido por esta empresa, este ha salido por el otro, este por el otro. Entras y luego la información pues es la que te da la empresa. Entonces lo ideal es que tú tengas las riendas y dentro de tu casa tengas no solo la atención al cliente, sino también en el mundo de la logística tenerlo todo unificado para ser tú el responsable de tu envío, no delegarlo. Porque al final estás delegando lo que he dicho al principio, una parte de ti a alguien que si la caga, por decirlo mal, o si lo hace mal, al final eres tú el que das la cara y el cliente lo pierdes tú. Entonces, eso es un tema importante. Vale, vamos a abrir un melonaco, ¿vale? Que es nosotros siempre que empezamos a trabajar con un cliente, obviamente vamos a verlo, pasamos tiempo allí, entendemos bien el negocio y
siempre tenemos el paseíto por sus almacenes, ¿no? Por su fábrica y por su logística y su todo, ¿no? Entonces, la pregunta es, o sea, ¿cuándo tiene sentido porque hay muchos que lo tienen, o sea, tener internamente la logística o externalizarla? O sea, ¿cuál es? Porque al final, a nivel de cuenta de resultados es lo que hablamos, está entre el 10 y el 18%. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido el hacer internamente la logística? ¿Tiene sentido externalizarla? Tú que has vivido ambos procesos, porque dentro de la franquicia probablemente tendrías e-commerce que externalizaba 100% hasta las ubicaciones de los espacios para hacer el picking, etcétera, etcétera. O sea, ¿en qué momento, qué indicador clave te hace decidir que, obviamente me vas a decir, tener una nave, ¿no? Si no tienes una nave, pues ya la vas a liar, ¿no? Pero ¿en qué punto crees tú, qué clave o qué indicador realmente debería hacer ver a un e-commerce, a un fabricante o a un distribuidor o un licenciatario el hecho de tener almacén propio o no? Sobre todo alguien que venga de eso, ¿no? Alguien que viene de fabricar, de estocar 5 millones de pares de calzados, de zapatos, y de, bueno, igual tiene sentido que lo saquen. Ujú. Pues hombre, ahí lo que hay que hacer es un estudio. Hay que hacer un estudio de cuál es el coste de las empresas que las hay, que te hacen todo el tema del picking, almacenaje, distribución, gestión de pedidos, preparación. Entonces hay que ver pros y contras. Simplemente es una cuestión de costes, analizar para ver ese punto. Evidentemente, si hablamos de un e-commerce pequeñito, porque los hay muy pequeños que tienen estocaje de cosas grandes y hay muchos que están pues, o en su casa o en oficinas, pues evidentemente necesitan hacerlo sí o sí porque salvo que el coste de alquilar un almacén y meterte en todo ese emborollo de alquilar salga rentable, es cuestión de hacer números. O sea, realmente para uno pequeño hay que hacer números y para uno grande más. Pero siempre es cuestión de qué me cuesta la opción A y la opción B. No hay una respuesta definida, es coste, porque cada uno tiene su mundo, hay gente que tiene nave, gente que no lo tiene, gente que está en oficinas y han empezado y es todo tema oficina, y tienen productos y el producto es grande o es pequeño pero necesitan almacén, no saben cómo funciona eso y muchas veces lo mejor es delegar y ese porcentaje que te cobran, pues ya lo tienes, además es un coste fijo, con lo cual es importante para... Porque ahí hay una operativa o sea, yo lo que he visto es que muchos de ellos pues eran fabricantes, tenían almacenes, entonces ya es un poco el recurso. Oye, como tengo el recurso, pues monto la parte de todas las estanterías para la ordenación. Bueno, como tengo el recurso, invierto en un SGA. Como tengo el recurso, pero al final, si un e-commerce empieza a crecer volumétricamente, el recurso solamente va hacia la robótica. O sea, porque realmente humanos en un almacén, eso, recepción de mercancía, incorporación, picking, o sea, es un movidote 15, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay compañías que lo que hacen es, pues mira, es que esto ya lo tenemos, la empresa ya, o sea, la nave ya la tenemos, o sea, no es un... Entonces no tengo un coste de nave, puedo gestionarlo, ¿no? Pero tú dices que al final lo que hay que hacer es un estudio real, ¿no? Porque tú crees, o sea, yo lo que creo es que al final en personal cada vez es más difícil encontrar a gente que quiera, o sea, todos nuestros clientes tienen un problema de encontrar a gente para trabajar dentro de los almacenes, no como tú dices, transportistas también hay un problema, ¿no? Y entonces ahí yo creo que debe haber una tendencia a la concentración, es decir, gente que haga muy bien determinados aspectos, que esté muy bien robotizado y en ese sentido verlo. Y ahí quiero que pasemos a la última parte del podcast, que es la parte de el futuro de la logística e-commerce. ¿Cómo lo ves tú? Tú que tienes información privilegiada de Amazon y del resto de operadores logísticos, ¿cómo ves la evolución de la logística y la automatización en e-commerce en los próximos 3-5 años? Pues para el mundo del e-commerce, lo que es la última milla, que es lo que le importa al e-commerce, que al final es lo importante, el dueño de Amazon, Bezos, ya dio el golpe a final de año con lo que quería hacer y era pues un poco acabar, vamos a entrecomillar, acabar con el reparto. Es decir, el reto de él, que ya lleva tiempo preparándolo, ahora quiere ya ponerlo en marcha y es el tener lo que es el punto de entrega recogida, pero a nivel de barrio, es decir, a nivel prácticamente de edificio. Es decir, que este edificio, pues abajo tiene la panadería de Paco y que sea Paco el que gestione los envíos de ese edificio y tengan esa estructura. Entonces ellos se quitarían el reparto por el problema de coste que estábamos hablando, que el coste es elevadísimo y muchas veces se cierran pérdidas. Y lo que quieren y la tendencia es el hacer puntos de entrega recogida. El caso de Amazon es muy radical porque es el papá de
del mundo de la logística de última milla, pero es hacer eso, que la panadería de Paco gestione este edificio, la frutería de Pepi pues el otro edificio, y ellos tener una ruta en la que van dejando envíos y van a tiro fijo, es decir, saben que lo dejan a pues, no sé, 100 o 200 envíos aquí, 100 aquí, 50 aquí, 25 aquí, van a lo seguro y con muy pocas rutas pues hacen toda la gestión. Encima pues es tu panadero de toda la vida y es con el que te llevas muy bien y se hace el sistema. Eso es un poco lo que la tendencia, y sabemos que cuando papá Amazon se estornuda, pues luego vamos todos detrás y es la tendencia que va. Él fue el precursor de... O sea, hay que comprar locales en edificios, a muerte, tenemos que ir a muerte. A ver, yo lo entiendo, pero un tío que es panadero, o sea, ¿dónde mete 100 paquetes? Sí que lo vemos en los estancos, sí que lo vemos en los copisterías, vemos, ya está introducido, ¿no? O sea, todos al final tienen un sistema un poco delegado, ¿no? Pero quiere llegar a una capacidad máxima, ¿no? Máxima. Llegar a cualquiera, Sí. a lo mejor hasta el vecino de turno puede hacer un Airbnb de recogida Sí. y el tío que vive en el primero decide que tiene una habitación donde mete paquetes. O sea, Aquí- es que esto es posible. Sí, sí, sí. Aquí el problema ya entra en la controversia de la ley. O sea, legislativamente el sector del transporte, pues esto son cosas que no gustan porque al final uno para ser transportista pues tiene que estudiar, tiene que sacarse títulos, tienes que ser operador de transporte, tienes una estructura y luego pues viene una persona que vende pan y gestiona envíos. Entonces, legalmente pues están pues con todo esta problemática que lleva años y Las aprovecho para esto. sí, bueno, y luego para el negocio siempre, por las estadísticas que manejamos nosotros, los puntos de entrega al final, pues oye, el que tiene un estanco y el que va a coger el paquete, pues si es fumador compra y si no es fumador y vende chicles, pues vende chicles. El del pan aprovechas para ir y oye, pues el olor, dame una ensaimada, dame una napolitana, al final compras. Entonces incentiva también un poco lo que es la compra dentro del negocio. Pero ya digo, a nivel de atención al cliente es genial porque es tu panadero del barrio el que te entrega el envío, pero legislativamente hay controversia, o sea, hay choca la ley con lo que se quiere hacer. Por eso están, pues bueno, llevamos muchos años viendo ya el tema de los lookers, todos los puntos de entrega. Pues hay cosas que sí que se pueden hacer, pero hay cosas que están pasando la ley y ahí pues hay una controversia entre el mundo del transporte y el mundo del e-commerce. Digo esto para que no me ataquen los de mi gremio, porque sí que es cierto que al final es un tema de ley. Y si nos vamos a algo más radical. Bueno, eso es, a nivel de marketing está muy bien, pero eso es marketing puro y duro. Por lo menos en la normativa, Europa regula demasiado todo el tema tecnológico y hay cosas pues como el coche autónomo, como los que ya se está haciendo en Estados Unidos y en China. Aquí esto es, por el tema de legislación, es muy complejo. Yo lo veo más como una estrategia de marketing muy bonita, que eso de ver drones creo que no lo veremos. Y los hijos nuestros yo creo que tampoco. Aunque esto va muy rápido, ¿eh? Aquí no te puedes jugar nada porque puedes perderlo. Aquí de una semana a otra todo lo que sabes queda obsoleto. ¿Y qué consejos le darías a los e-commerce precisamente para eso, para estar preparados para esos cambios y no quedarse obsoletos? O sea, el dueño de una compañía, ¿en qué debería fijarse para, o sea, lo primero de todo es lo que dices, ¿no? O sea, si no tienes tu propio postventa de atención al cliente con tus datos bien informados, sería tal. Pero ¿qué consejos le darías? Pues que pregunte y que se asesore, es la parte importante. O sea, esto sigue siendo un tabú, hay mucho comercio pequeñito. Nosotros hemos automatizado, hay un caso real que tenemos un fontanero que es autónomo y el hombre tenía la tesitura de que era autónomo y para crecer tenía que meter a otra persona con lo que conllevaba ese tema. Y al final lo que le hemos puesto es un bot en el móvil y le gestionamos todas las incidencias, todas las alarmas, o sea, todas las alertas que tiene. Y es un caso real de mi pueblo, o sea, esto es real. Y digo que esto ya no es como antes, que se compraba o hablábamos de este tipo de cosas y pensábamos en empresas grandes y en productos con muchísimos ceros. Hoy en día,
por 300 euros, 200, depende de lo que necesite, se puede tener un sistema profesional. Siempre estamos hablando de un sistema profesional con una empresa detrás, con un equipo de ingenieros en atención. Entonces, tienen que preguntar y tienen que saber lo que pueden poner en casa, porque hay mucho miedo a preguntar y mucha gente no, eso no, yo cómo te voy a preguntar a ti si vosotros ingenieros estáis con empresas grandes. No, o sea, os cuento el caso del fontanero de mi pueblo que es cliente y es real y es un caso muy normal. O sea, el hombre no puede estar trabajando y atendiendo y se le ha puesto un bot en el móvil. Es así. ¿Y qué papel tendrá la inteligencia artificial y los datos en toda esta película del futuro? Pues el intentar engañar el cerebro humano con las respuestas. Hasta ahora las respuestas siempre eran muy cuadriculadas. De hecho, tenemos la prueba cuando llamamos a las grandes compañías del teléfono o de Telefónica y todas estas que llaman, y al final lo que te sale pues es una locución que te habla y te dice si quiere tal, diga tal o marque uno, marque. Hoy en día los algoritmos inteligentes, la IA, para el resto, lo que es la IA, lo que nos hace es hacer conversaciones y sentirte un poquito más cerca de ese robot. O sea, perder ese miedo a hablar con una máquina que no te entiende. Y la IA va mucho más allá. Cuando hay una pregunta que no se entiende, es capaz de comprenderla, buscarla, analizarla, ¿vale? Y solo los casos que son muy radicales contesta, pero no te da una solución y se la deja lo que nosotros llamamos al humano. O sea, es lo que dividimos de lo que sí que hace la IA y lo que no hace. Pero es capaz de... la sensación es que el cliente se sienta cómodo hablando, que no quiera hablar con un robot. Entonces, eso es lo que más se está puliendo con la IA. Pues Julio, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. La verdad es que ha sido un tiempo increíble donde hemos estado preguntándote de todo. Te hemos tirado a saco para Nada. poder hacerlo. Entonces, antes de despedirnos, ¿cómo puede nuestra audiencia aprender más sobre tabulación, sobre las diferentes soluciones que estáis aportando y ponerse en contacto con vosotros? Pues se pueden poner en contacto a través de la página nuestra de tabulación. Se pueden poner en contacto conmigo por LinkedIn, que estoy activo prácticamente a diario por la red. Se pueden poner en contacto en mi página personal, que esto lo pondréis en los comentarios del podcast. Mi página personal en la que también pues, atiendo gente. Y en esos 3 sitios estoy todos los días. Y trabajando con nosotros también, porque seguro que si trabajan Por con nosotros, supuesto, por supuesto. empezaremos a trabajar con tabulación en todas esas soluciones. Y poco más, muchísimas gracias de nuevo, también muchísimas gracias Iñaki por participar y por aportar. Y nada, solamente deciros, os recuerdo que podéis suscribiros al podcast, dejar una reseña y seguirnos en las redes sociales con el fin de, pues si te interesa cómo mejorar la cuenta de resultados de tu negocio digital en cualquiera de los aspectos que realmente se puede hacer, enfocarte, o sea, nuestro objetivo aquí es compartir el conocimiento que tenemos y la experiencia para realmente que lo que vayas a hacer transforme el negocio que estás haciendo. Así que muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.